saludarlos y compartir una vez más la bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes. La semana pasada estuvimos en Éxodo capítulo 19, eh, analizando un poco los últimos versículos, versículo 23, 24, 25, y hoy nos corresponde el capítulo 20 del 1 hasta el versículo 10, para poder comprender, hermanos, lo que nos va a enseñar la palabra del Señor. Y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 19 para llegar al capítulo 20, versículo 1 al 10, donde dice de esta manera: Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve diciendo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hermanos, esta porción de la palabra de Dios, vimos la semana pasada que debemos aprender, hermanos, a llegar ante la presencia de Dios con temor, temblor, con reverencia, porque estamos encarando la majestad divina y la plenitud de su naturaleza, su santidad perfecta. Hermanos, solo estar ante la presencia de Dios, nosotros como humanos merecemos estar muertos. Estar ante la presencia de Dios, pues nos condena porque nuestra naturaleza es pecaminoso. Hermanos, lastimosamente, pues en pleno siglo XXI, muchos creen que llegar ante la presencia de Dios, pues tiene que ver con todos los caprichos del hombre o todas sus necesidades y toda su manera de pensar para que Dios les supla sus necesidades.
y que muchas veces dentro de las peticiones o la forma de pensamiento y sentimiento y acciones cuando llegamos ante la presencia de Dios, no agradan a Dios. Y si no agradan a Dios es porque nuestra naturaleza, pues tristemente a veces se comporta o piensa de manera egoísta, soberbia, fuera, lejos de la palabra de Dios, y esto hace a que recordemos que lo que Dios le dice a Moisés es que él no quiere hacer estragos dentro del pueblo. Conociendo el corazón y los pensamientos del pueblo de Israel y de los hombres del mundo, Dios le advierte a Moisés para que ellos puedan aprender qué es encarar o estar delante de la presencia de Dios para no ser irreverentes. Pero cuando vemos, hermanos, la razón del por qué Dios manda esto a Moisés, el contexto nos ayuda a entender cuando Él empieza a dar, a revelar sus mandamientos. Mis hermanos, nosotros podemos recordar bíblicamente que en varios pasajes de la palabra de Dios, Dios nos revela que Él nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero que ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Hay pasajes en el libro de Hebreos y otros pasajes más, donde podemos recordar, hermanos, que lo que está afirmando el Nuevo Testamento de una manera tan clara también estaba presente cuando Dios estaba revelándose a su pueblo para comprender, mis hermanos, cómo Dios es misericordioso, amoroso, porque nosotros lo que merecemos es la muerte delante de su presencia. Podemos nosotros recordar que si Dios habla de muchas maneras, nos habla a través de la conciencia, porque Dios creó al hombre a su imagen. Nos habla a través de su providencia, que aun siendo malos, Dios provee para estos seres que merecen la muerte. Hermanos, podemos nosotros comprender que también a la luz de la Escritura, Dios nos habla a través de la naturaleza que tiene un orden y que solo vemos el poder, la magnificencia de Dios en crear todo lo que puede ver el hombre, para que entienda el hombre que hay un ser supremo quien lo creó con un orden que le da la gloria y la honra, y aunque esto es una revelación general para hombres de fe y hombres no de fe, hombres impíos, hombres paganos, quienes la propia conciencia les puede acusar, también la misma naturaleza los va a acusar. Podemos nosotros comprender que la misma providencia de Dios los puede acusar. Podemos entender que en la gracia y misericordia de Dios para guiar a su pueblo, para guiar a los hombres de fe, Dios ha hablado a través de sus profetas desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, para comprender que los profetas hablaron de un tema desde el Antiguo Testamento y estaban hablando del profeta de profetas, que era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Y cuando nosotros vemos que a Moisés se le da este privilegio para poder ser instrumento en las manos de Dios, para poder dar ese mensaje al pueblo, para que el pueblo aprenda a madurar, aprenda a ser hombre de fe, a crecer en esa fe, en ese conocimiento, en esa palabra santa, en ese temor de Dios. Nosotros podemos comprender que es un privilegio inmerecido que Dios le da a Moisés para que pueda ser instrumento en las manos de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, podemos entender que si esto fue una revelación por los profetas progresiva, podemos comprender que en el Nuevo Testamento encontramos la máxima revelación, que está personificado, encarnado en nuestro Señor Jesucristo como Mesías, para venir a enseñarnos de Dios, porque Él es Dios.
Mis hermanos, cuando nosotros vemos esta forma como Dios se ha revelado a todas las generaciones de los humanos que han vivido sobre la tierra, nosotros podemos comprender, mis hermanos, que si bien es cierto, acá a Moisés se le da los 10 mandamientos que están por revelársele al pueblo de Dios, podemos comprender en su trasfondo que hay más leyes para poder entender la amplitud de estos 10 mandamientos. Podemos ver que es una cantidad de leyes que están alrededor de los 10 mandamientos para que nosotros podamos ver, hermanos, que son bastantes leyes y que los 10 mandamientos solo son resumen nada más de esta cantidad de leyes para que nosotros podamos entender que llegar ante la presencia de Dios, su misma palabra nos condena, porque por naturaleza nosotros somos corruptos. Y entonces cuando nosotros vemos lo que ahora está Dios por revelarle a su pueblo, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que Dios había dado ese mandamiento a Adán y a Eva. Podemos nosotros comprender que se le dio a Adán y a Eva antes de los 10 mandamientos, que aunque nosotros quizás no nos ponemos a reflexionar, pero la Biblia nos enseña que hubo un tiempo en que Adán vivió solo sin compañía de Eva y que no había entrado el pecado en el mundo. Pero también la Biblia nos revela que hubo un tiempo en que Dios vio la soledad de Adán y le creó compañía idónea, y estando ya dos seres vivientes en el planeta Tierra, en el jardín de Edén, nosotros podemos comprender que también hubo una etapa donde había una dulce comunión con Dios para comprender que esta imagen de Dios en el hombre y la relación de Dios con el hombre y la comunión que había entre Dios y el hombre y Dios, hermanos, era una plenitud, era un gozo. Para entender de que estaba en la propia naturaleza del hombre cuando no había penetrado el pecado. El hombre por naturaleza, sin el pecado, conocía de lo que era la vida en esencia en relación con Dios, para no quebrantar la palabra de Dios, porque se les había revelado antes de la caída de Adán y de Eva. Podemos nosotros ver que la idea está implícita. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que Dios en su gracia se ha revelado a sus criaturas desde la primera creación de la humanidad, para entender, mis hermanos, que el hombre tristemente al desobedecer perdió ese privilegio. Mis hermanos, cada uno de nosotros podemos recordar de que estos 10 mandamientos, si estaban en el corazón, en la vida de Adán y de Eva, estaba escrita en sus corazones. Podemos nosotros comprender que el pecado desfiguró, corrompió estos pensamientos, estos mandamientos, estas palabras santas, agradables, que era la forma como Dios se comunicaba con el hombre, con Adán y Eva cuando no había pecado. Por lo tanto, mis hermanos, fue necesario comprender esta gran parte, revivir. Como cristianos tenemos que entender que el propósito del por qué Dios le dio los 10 mandamientos a su pueblo, a los hombres de fe, si fue necesario revivir el conocimiento de la ley que antes del pecado de alguna manera lo disfrutaba Adán y Eva, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que la ley, de acuerdo a cómo Dios se lo revela a Moisés, la ley es espiritual. Y mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, cuando vemos en el fondo de que la ley es espiritual y toma como cimiento de los pensamientos, deseos y disposiciones del corazón en su secreto,
profundo y saca a luz la vergüenza de la naturaleza del ser humano hundido en el pecado, nos ayuda a comprender por qué Dios le revela estos mandamientos a su pueblo. ¿Por qué Dios le revela estos mandamientos a Moisés? Tanto era el impacto de la santidad de Dios y del poder de su palabra, que cuando Moisés bajó del monte, resplandecía su rostro. Era un hombre que vivía en la presencia de la santidad del Dios Altísimo para comprender, mis hermanos, lo que es la naturaleza de Dios. 3 veces santo, el poder que tiene Dios de transformar al hombre para que nosotros veamos el poder que hay en su palabra, en sus mandamientos, que ahora viene para poder nuevamente reconciliar al hombre de sus delitos y pecados delante del Dios Altísimo. Hermanos, si de alguna manera estaba escrito en los corazones de Adán y Eva antes que entrara el pecado, podemos ver que ahora la ley que se le da a Moisés solo saca a luz tristemente la corrupción que hay en la naturaleza de los hombres. Porque si así es como Dios lo revela en relación a los hombres de fe que creen en Dios, cuanto más con el mundo que están muertos en sus delitos y pecados. Mis hermanos, revivir el conocimiento de la ley para entender que la ley es espiritual, y si toma como cimiento los pensamientos, deseos y disposiciones del corazón en sus secretos profundos, solo saca la vergüenza del engendro humano. Mis hermanos, su gran exigencia al ver esta ley que Dios da a su pueblo, le da a Moisés para que Moisés le dé al pueblo de Dios. Su gran exigencia es el amor. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, si sin el cual, si no fuera el amor, sin el cual la obediencia externa es pura fantasía e hipocresía. Tristemente, los humanos sin fe quieren vivir un amor superficial, lleno de esta realidad, mis hermanos. Solo es externa y es pura de hipocresía en lo interno, porque no agrada a Dios la forma como el hombre ama, no de acuerdo a lo que revela la palabra de Dios. Mis hermanos, si la exigencia es el amor, entonces vamos a comprender, hermanos, que la razón del por qué Dios da de sus mandamientos es porque 4 mandamientos están en relación para con Dios y 6 mandamientos están en relación para con los hombres, para poder comprender lo que la Biblia dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros vemos la división de esta ley, la dirección vertical y horizontal nos ayuda a comprender, hermanos, que el hombre fue creado para su creador. El hombre fue creado para tener una íntima relación con Dios, para que nosotros veamos que en la revelación de estos mandamientos, los primeros mandamientos están en dirección con Dios. Para recordar que el hombre debe de entender que antes de tener una relación con lo horizontal, tuvo un creador, un hacedor de maravillas, para poder recordar que razón tiene el primer mandamiento, cómo lo empieza a revelar la bendita palabra del Señor. Mis hermanos, podemos nosotros ver que el mundo habla de amor, pero no de acuerdo a las escrituras. Solo la palabra del Señor habla de amor en la dirección correcta. Podemos comprender, mis hermanos, qué razón tiene la escritura cuando dice Dios es amor.
y requiere obediencia perfecta. Al ver la ley, requiere obediencia perfecta, pero humanamente nadie cumple. Tenía que ser alguien divino, tenía que ser alguien del cielo para venir a cumplir esta ley en sus demandas. Sabemos que la ley es perfecta, infalible, santa, santa, donde ninguna ley humana o del mundo lo cumple y solo admiten imperfecciones en sus leyes, porque el hombre por naturaleza desobedece, es deshonesto. Por eso es que en las leyes humanas todo mundo prioriza lo relativo. Pero cuando vemos que en las escrituras las leyes son absolutas, las leyes son perfectas, solo saca luz la desgracia del hombre que no le cumple a Dios, lo terrible del hombre que quiere usurpar el lugar de Dios, lo terrible del hombre que con su propia sabiduría se cree creer o tener más que Dios, cree que es mucho mayor en sabiduría y en poder que la propia palabra de Dios personificado en Cristo, y que esta sabiduría, donde podemos ver el resumen en los 10 mandamientos, porque esto viene de una cantidad de leyes, podemos nosotros comprender entonces la ampliación, su plenitud a fondo, a perfección, y solo saca a luz nuestra desgracia. Mis hermanos, la ley, de acuerdo a cómo Dios lo está revelando, si requiere de obediencia perfecta, en el engendro humano nadie puede cumplir. Y entonces podemos ver, mis hermanos, las grandes verdades que nos revela la Escritura. Podemos recordar las grandes enseñanzas que nos revela la palabra de Dios. Cuando vemos la máxima revelación en el Nuevo Testamento, que da de una manera sintetizada pensamientos muy definidos, muy claros para entender. Y lo podemos ver nosotros, hermanos, en Santiago capítulo 2 y versículo 10, cómo sintetiza este pensamiento para comprender por qué Dios estaba dando los mandamientos a su pueblo. Y nos dice de esta manera: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todas las leyes reveladas. Y mis hermanos, cuando vemos esta cantidad de leyes, que la misma escritura dice que alguien que quebranta en un punto, quebranta todas las leyes divinas, que no solo son las 10, sino todo lo que está en su ampliación de los 10 mandamientos. Podemos nosotros, mis hermanos, la razón del por qué la palabra de Dios claramente nos revela que la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, hermanos, nosotros merecemos morir delante de la presencia de Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia sabía de que la única manera de rescatar al hombre de sus delitos y pecados es enviando a su precioso Hijo para poder rescatarnos, redimirnos, para que podamos ser perdonados, para que podamos ser aceptos delante de Dios. Y cuando nosotros vemos esta realidad que revela la Escritura, podemos nosotros entonces comprender el propósito de la ley. El propósito de la ley es venir a matar al engendro humano, porque nadie cumple, porque somos por naturaleza somos pecadores. Pero la misma ley estaba hablando de Jesucristo, que venía alguien que iba a triunfar sobre el ser que engañó a Eva, que engañó a Adán. Y se cumple desde el fondo de la ley, desde lo profundo de la ley, de lo que está la promesa mesiánica en Génesis 3:15, para comprender que la misma ley estaba llevando y transmitiendo el mensaje de Génesis 3:15, donde
el Cordero de Dios sería inmolado, pero que salía triunfante sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la carne, para comprender que Dios cumplió su palabra en Cristo Jesús al ser crucificado, derramando su preciosa sangre. Mis hermanos, cuando vemos esta verdad en la Biblia, podemos comprender que se cumple la palabra del Señor. Podemos entender varios pasajes que revelan la palabra del Señor. Podemos entender por qué la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Podemos comprender, mis hermanos, de que Cristo salió triunfante, victorioso, y nos vino a enseñar cómo tener una relación correcta con Dios Padre, para que esos mandamientos que nos mandan a matar, esos mandamientos que nos sentencia de muerte por la fe en Cristo Jesús, ahora pueden ser revividos porque solo exalta el bendito nombre de Jesús y el poder de la palabra de Jesús a través de sus mandamientos, a través de su palabra, hermanos, empieza a transformar al hombre de fe, porque solo Jesucristo ha cumplido delante de Dios Padre. Y entonces podemos nosotros aprender muchos pasajes de la palabra del Señor en su interpretación y aplicación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, podemos ver que la ley saca a luz los pecados internos del corazón del hombre, saca a luz los problemas de conducta del ser humano delante de Dios, saca a luz los pensamientos terribles, los pensamientos malos en contra de la palabra de Dios, saca a luz las palabras que brotan de la propia boca del hombre que atentan contra Dios y su palabra. Hermanos, podemos nosotros entender que el hombre por naturaleza en sus obras es pecaminoso de una o de otra manera. El hombre está corrompido por naturaleza, pero comprender, hermanos, el propósito de la ley para poder entender por qué tenemos que llegar con reverencia delante de la presencia de Dios es porque debemos de aprender que ni por más que le cantemos, le alabemos y le adoremos, en cualquier forma tenemos que tener ese temor de reverencia, porque estamos en la presencia de un Dios puro, santo y perfecto, sin mancha y sin mácula. Cuando el hombre de fe entienda esto, va a tener precaución hasta para orar, precaución hasta para cantarle a Dios, precaución para tener una relación con sus hermanos en la fe, porque sabe que está ante la presencia de Dios. Y Dios demanda de sus hijos santidad para que entendamos por qué Jesucristo claramente enseña en su palabra ya en el Nuevo Testamento y como enseñanza a sus discípulos, apóstoles e iglesia, claramente el mensaje de Jesucristo para entender el propósito de la ley, ser santo porque yo soy santo. Que nuestras emociones no nos engañen. Claro que fuimos criados con emociones. Dios nos crió con emociones. Pero nuestras emociones deben de ser moderadas por el poder de la palabra del Señor. Nuestras emociones deben ser sometidos a la palabra de Dios. Nuestros sentimientos deben de ser sometidos a la palabra de Dios. Nuestro corazón es engañoso y no es la última palabra. Debe aprender a someterse ante la palabra de Dios. Nuestros pensamientos deben de aprender a someterse de acuerdo a la palabra de Dios, para entender por qué el salmista decía desde el Antiguo Testamento: mi pensamiento eres tú, Señor. Y cuando vemos el propósito de la ley, por qué se le da a conocer, a revelar a su pueblo, es para que nosotros aprendamos a ser humildes, sumisos, reverentes, temerosos de Dios.
sabiendo, mis hermanos, que el ser humano es terrible delante de Dios. Y aquel cristiano que no ora, aquel cristiano que no ama la palabra de Dios, aquel cristiano que no dedica tiempo a la palabra de Dios, aquel cristiano que no se somete a la palabra de Dios, es tentado para decir y hacer tonteras que no agradan a Dios. Tenemos que tener mucha precaución. Lastimosamente, la moda de cómo ahora es el mundo cristiano deja mucho que desear porque están lejos de lo que es el molde de la palabra de Dios, están lejos de lo que revela la Escritura, y a veces creen muchos cristianos que ellos son la última palabra, que su pastor es la última palabra, que su iglesia es la última palabra o que sus líderes son la última palabra. Hermanos, pero aquí ningún pastor, ninguna iglesia, ningún líder, ningún grupo es la última palabra. Aquí la última palabra es lo que revela la Escritura. Estar en la presencia de Dios solo nos demanda a nosotros caer muertos. No tenemos derecho a vivir, pero por la gracia de Dios, Dios en su misericordia proveyó a su único Hijo para que nosotros podamos llegar ante la presencia de Dios solo a través de Cristo. Pero siempre y cuando, comprendiendo que nuestra naturaleza es pecaminosa y ni aún creciendo en nuestra vida espiritual, en conocimiento, en gracia y en sabiduría de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos ataca. Para comprender que en este crecimiento de vida espiritual, hermanos, Dios lo que quiere lucir en nosotros es que sus mandamientos, es que su bendita palabra, es que el propósito de lo que Él estaba revelando sea en crecimiento en nosotros para parecernos a Cristo, para entender que el propósito de la ley es revelar a Jesucristo, que viene a dar vida y vida en abundancia, que viene a santificar nuestras vidas, que viene a cambiarnos y a transformarnos con el poder de su palabra, para entender que no somos nosotros los que tenemos algún poder, no somos nosotros los que tenemos alguna sabiduría sobrenatural, no somos nosotros los que tenemos una revelación especial. No, 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 mis hermanos, es la bendita palabra del Señor para comprender lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios le dice a su pueblo a través de Moisés? Sacerdotes y el pueblo se quedan acá en el monjón. Para entender por qué ahora Dios viene a revelar sus mandamientos, es para entender que quiere una comunión con sus hijos o hombres de fe, pero a través de la fe en Jesucristo, para entender que hubo un tiempo en que había comunión, una relación correcta con Dios a través de la vida de Adán cuando estaba en soledad allá en el huerto de Edén, y la Biblia dice que todo era armonía porque el pecado no había penetrado, y de repente Dios vio la necesidad de crear ayuda idónea a Adán y también crió a Eva, y también hubo un tiempo en que no había pecado, donde podemos ver que esta pareja disfrutó de manera anticipada lo que significa profundidad, la advertencia de los 10 mandamientos, cómo comportarse correctamente con Dios a través de su palabra revelada. Hubo un tiempo en que ya lo vivió Adán y Eva para entender que es el mismo propósito que ahora Dios quiere para poder perdonar, restaurar, quebrantar a los hombres de fe para que se parezcan más a Cristo Jesús. Cuando nosotros entendamos, hermanos, estas grandes verdades, vamos a entender entonces la función pastoral, lo que Dios le dijo a Moisés. A veces los pastores pierden la visión de ser pastores. Muchos creen que ser pastor es comprar 20 terrenos, construir 30 templos, tener la mejor forma de estar cómodo dentro de 4 paredes, mis hermanos, pero eso es nada más temporal, secundario. Lo que Dios va a venir a pedir a cuentas a todos los pastores es
esa responsabilidad que delegó a los pastores, cuánto compartiste mi palabra, cuánto ordenaste mi palabra, cuánto no estuviste en contradicción con la sana doctrina para edificar la vida espiritual de mi iglesia, de mis hijos, de los hombres de fe. Dios va a llamar a cuentas al pastor con el trabajo que Dios le ha dado. Los pastores están más preocupados muchas veces por cosas temporales que por la esencia de la vida espiritual que hoy Dios le da la bendición a Moisés para transmitirle al pueblo, para que sean enseñados los sacerdotes, para que el pueblo se alimente y crezca espiritualmente, porque cuando Dios pida cuenta a los pastores, cuando aparezca el príncipe de los pastores, lo que va a pedir a cuenta a los pastores es cuánto predicaron y enseñaron de manera sana su palabra para que sus ovejas, sus hijos se parezcan más a Cristo. Cuando entendamos que este es el propósito que hay acá de fondo, vamos a entender por qué tenemos que aprender a ser reverentes, temerosos ante un Dios santo, 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 para que toda gloria y toda honra en el desarrollo de nuestra vida espiritual sea solo para el Señor, nada para el pastor, nada para la iglesia, nada para los líderes, todo para nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.